Bueno, continuamos hablando de campo, y si hay un cultivo también que se beneficia del trabajo de estas abejas es el del girasol, y precisamente queremos hablar del girasol de cosecha temprana. Se está realizando en estos días y queremos ver cómo va todo ello, y para ello tenemos con nosotros a Pedro Gallardo, que ya saben es presidente de Asaja Cádiz. Pedro, muy buenos días y bienvenido como siempre a Onda Agraria. Muy buenos días, Pablo, un fuerte abrazo. Me imagino, Pedro, que también para el cultivo del girasol las abejas son importantes. Muy importante porque la polinización es importante y además pues tenemos un sistema donde totalmente funcionamos colaborando con apicultores y bueno, es muy positivo. Pedro, comentábamos que bueno, pues está procediendo a la cosecha de girasol temprano. Cuéntanos un poquito primero qué es un girasol temprano y bueno, por qué se cosecha ahora en lugar de cosecharse más adelante como estábamos acostumbrados antes. Sí, un girasol temprano es una adaptación que llevamos haciendo ya, sobre todo en el sur de España, Valle de Guadalquivir, donde empezamos en el año 2008 con apenas, yo empecé con 66 hectáreas cuando prácticamente me tachaban de loco sembrando girasol a finales de enero, en vez de sembrarlo en abril o incluso mayo, que hemos tenido aquí siembra de esa fecha. Y ese año pues lo sembramos muy temprano, salió muy bien. Oye, a día de hoy pues son ya 50.000 hectáreas en el Valle de Guadalquivir. Hombre, yo esto no lo aconsejo en una zona donde sea susceptible de heladas tardías y demás, pero en el Valle de Guadalquivir, que te admite una térmica, porque el río te regula mucho la temperatura, pues es verdad que es al final una herramienta que tiene el agricultor para adelantar de alguna forma el ciclo, que los golpes de calor, cuando vienen ya el girasol esté hecho, que no haya competencia entre plantas si la primavera es normal, puesto que te permite intensificar la dosis de siembra, meter más semillas por hectárea y no tiene una competencia, con lo cual estás teniendo y además estás contribuyendo a la biodiversidad, porque ese girasol tan temprano al final te proporciona que distintas aves y demás puedan criar en el cultivo. ¿Se resiente de alguna forma el rendimiento por hectárea o se mantiene o incluso se mejora? ¿Cómo estáis saliendo con esta experiencia? Se mejora mucho, Pablo. En una finca como es aquí, en la provincia de Cádiz, la que llevamos desde el año 30 y tanto, es verdad que los girasol aquí empezamos en el año 70 y 78, creo recordar, o ya mi padre y mi abuelo, con unos rendimientos medios de 800 kilos, años buenos de 1.000 kilos, años malos de 600. Con esta experiencia, después de 12 años, la media se nos ha ido prácticamente a los 2.100 kilos, o sea que se ha casi triplicado, con años de 2.500 y 2.600 kilos, que son producciones prácticamente de regadío en secano. Por tanto, es una herramienta que tenemos aquí y bueno, y aprovechando lo que son el clima, que de alguna forma pues no tenemos unas heladas tardías como si ocurre en otras zonas, ¿no? En ese sentido, Pedro, ¿cómo se está comportando 2020, tanto en rendimiento por hectárea como en precios? Porque claro, hay veces que hablamos de rendimiento, no estamos contentos con el rendimiento, pero luego llega el precio y resulta que al final pues no salen los números. ¿Cómo va 2020 de momento? Efectivamente, Pablo, tienes toda la razón. Pues mira, en cuanto a rendimiento, la verdad que es bastante mejor que el año pasado. El año pasado, estas siembras tempranas, pues tuvimos una primavera muy corta y al final casi todos los cereales oleaginosas tuvieron prácticamente un 30 o 25% menos de rendimiento sobre la media, y este año están algo mejor, están pues en la media de otros años. Podemos hablar del linoleico en estas siembras tempranas con incremento de dosis entre 1.600 y 2.000 kilos, con parcelas incluso por encima de los 2.000 kilos, pero pues eso puede ser una media. Y el linoleico, pues ayer viernes empezamos en algunas parcelas, algo menos, estamos viendo sobre 1.600 kilos de media. Hoy seguiremos sábado y veremos a ver cuánto tiene. Y efectivamente el capítulo de precios, como tú bien decías, Pablo, es la gran reivindicación que tenemos a día de hoy, puesto que en principio las lonjas sin cotizar, los especuladores lanzando mensajes de que tras la pandemia pues se ha usado menos aceite en las freidoras y demás en la restauración, y por tanto nos pretenden tirar el precio para abajo cuando no tiene ningún sentido, porque quizás los restaurantes pues no ha funcionado, pero sí han funcionado las freidoras de los hogares. Por tanto, el consumo ha habido. Y después también, Pablo, una reivindicación que tenemos también. Hay que recordar que el girasol que se produce en España y en Europa es un girasol que no tiene neonicotinoides, porque ya nos quitaron esta herramienta
pero hay que recordar también que es el único sitio en el mundo donde no tenemos esta sustancia activa, y si nos entra girasol de fuera, que bueno, se han sembrado con neonicotinoides, y aquí no hay diferencial en precio. No se le paga un suplemento al productor español, europeo, por de alguna forma hacer una buena práctica en el medio ambiente. Sin embargo, el que viene de otros países, llámese Ucrania, Canadá, cualquier sitio del mundo, pues sí viene con esto, y entendemos que es un grave perjuicio. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Un grave perjuicio, desde luego, y que además se repite con otros temas, y lo comentábamos un poquito hace un rato con Gabriel Tenzado de Cooperativas, ¿no? Que al final así no se puede salir a competir. Pero bueno, yo voy a aprovechar que te tenemos esta mañana aquí como presidente de Asaja Cádiz para preguntarte qué tal se encuentra en general el campo gaditano, si hay algún sector al que deberíamos cuidar un poquito más. Muy buenos días, Soledad. Pues vamos, el campo realmente lo que le está pasando, Soledad, es que los precios no están acompañando. Estábamos en la calle con unas manifestaciones antes de la pandemia porque los precios son precios. Yo ya no digo de hace 40 años, es que aquí hemos vendido trigo duro a 75 pesetas, que son 450 euros tonelada, y el trigo duro está ahora mismo pues en el entorno a los 270 euros, no llega a las 50 pesetas. Es que son precios mucho más bajos que en el año 2008, o girasol que hemos vendido a más de 90 pesetas, a más de 540 euros tonelada, y el girasol pues el año pasado no llegaban a los 380 euros tonelada. Por tanto, son precios muy bajos comparados con otros años. Y bueno, nos encontramos que detrás de la pandemia incluso los precios son peores a día de hoy que antes de la pandemia. ¿Sectores castigados? Pues mucho, desde la flor cortada al sector ganadero, de ovino, caprino y porcino, el vacuno tampoco anda bien, y por supuesto los cereales. Y después un sector que aquí es clave en el marco de Jerez, como es la viña, la uva, que es un sector que va menos, porque bueno, hemos pasado de 22.000 hectáreas a 6.700 hectáreas en la denominación de origen más antigua de España en cuestión de vino. Y si a eso le sumamos encima en principio el marco financiero plurianual, que van a determinar las futuras ayudas, que ya nos estamos encontrando con un recorte anunciado, pues la verdad que es muy preocupante. Bueno, pues estaremos atentos a esa rentabilidad, desde luego, del campo español, concretamente de los cultivos extensivos, como estaremos atentos, pero otro día, porque nos hemos quedado sin tiempo, a ese presupuesto, a ese marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, y, por supuesto, de ese pastel, qué parte le corresponde al campo, porque hay voces que dicen que ha sido una gran negociación y hay otras voces que dicen que no lo ha sido tanto. Pero hoy nos hemos quedado sin tiempo y el protagonista era el girasol. Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, muchísimas gracias por habernos acompañado, y hasta otro día en el que seguiremos hablando de campo. Un fuerte abrazo a todos los oyentes, Pablo.